Bueno, vamos a entrar en este nuevo segmento y es, bueno, ¿dónde rastrear la causa de los conflictos y para qué me sirve esta enfermedad? Entonces podemos rastrear el origen de los conflictos en nuestra propia autobiografía, en tu historia, las experiencias vividas en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Aunque cuanto más infantil el conflicto, más predispone a enquistarse, fijarse o repetirse de forma ciega, ya que el pequeño no tiene recursos para poder como sortear situaciones que lo rebasan, ¿de acuerdo? O sea, por el estado de indefensión en el que está un niño. Entonces, normalmente la invitación es, si se trata de la autobiografía, en iniciar incluso desde el proyecto sentido gestacional, esa gran pregunta de qué estaba pasando en esa etapa embrionaria, el embarazo de mamá, para poder también identificar si ahí quedó algo, que un conflicto me refiero, si ahí quedó un conflicto en ti, un conflicto programante, que posiblemente después ya surgió en la adultez como una enfermedad. Entonces, en tu propia autografía, la etapa del proyecto sentido gestacional es otra gran fuente de información. El tercer causa u origen, o digamos donde podemos ir, es en el transgeneracional. Y entonces en el transgeneracional, ¿qué problemas, qué dificultades tuvieron nuestros antepasados? Las vivencias, interpretaciones de padres, abuelos, bisabuelos, generaciones anteriores especialmente, los hechos más traumáticos, intensos o repetidos que dejaron una fuerte huella y transformaron la visión del mundo. O sea, aquí hay que echarle manito un poco a la historia, al contexto histórico que acompañaron a nuestros ancestros. Genial si podemos hablar con ellos, si tener información a través de nuestros padres o si directamente con ellos de cómo fueron esas dificultades o si hubo eventos. Cuando hablamos de conflictos o hablamos de, digamos, de qué situaciones son, por ejemplo, vida posguerra, guerras mundiales, aquí la guerra cristera o la revolución mexicana, que sé que tuvo pues una implicación importante en muchas familias, el tema del patriarcado, por eso lo vimos por allá en unas primeras clases en este ciclo, porque eso también da unas gafas, da una manera de interpretar la vida, tanto de mujeres como de hombres en nuestro sistema. Entonces también como indagar el tema, si hubo, por ejemplo, muertes, asesinatos, o sea, temas que hayan marcado significativamente a las familias y la manera de ver la vida y el mundo. ¿De acuerdo? O sea, en eso es como la información del transgeneracional. Y mucho más arriba, me refiero mucho más sutil o mucho más profundo, no sé si la palabra sea arriba o profundo, es la cultura y el colectivo. Entonces, las vivencias que quedaron inscritas o encriptadas en la psique colectiva, configurando modelos generales de conducta, la idiosincrasia, las experiencias vividas por la sociedad, por la comunidad, por el grupo al que pertenezco, si hay guerras, si hubo genocidios, traumas colectivos, etcétera. Entonces, eso es una sombrilla mucho más grande que la de nuestras familias. Entonces, por eso digo, también es un recurso histórico. El tema, si tu familia fue afectada o vivido de manera literal, o sea, si hubo mujeres, por ejemplo, robadas durante la Revolución Mexicana, pues eso genera una memoria, eh, una herida profunda en el transgeneracional con las mujeres y la manera en que se interpreta la vida, la seguridad, el rol del hombre que no pudo proteger, etcétera, etcétera. Estoy trayendo un ejemplo. Ahora, a nivel cultural y colectivo, el marco histórico que nos rodea, o sea, el marco histórico, el contexto que estaba pasando. Entonces, ahí es cuestión de darle una miradita a eso, a lo que nos cobijaba o te cobijaba a ti, a tus ancestros, a tus orígenes a nivel cultural y colectivo. Entonces, bueno, México aquí tiene una idiosincrasia, creo que son 5 territorios culturales en uno, me puedo quedar corta en el número, porque tienen mapas de origen, de origen ancestral,
distinto por culturas mesoamericanas distintas. Dos, por el tema que se dio por también de colonización y también posterior. O sea, es poder identificar de dónde vienes, de dónde viene tu familia, de qué idiosincrasia. Entonces, y eso cómo permea la manera de ver, la manera de interpretar. Fíjense que aquí todo está como en todo en el tema de interpretar, ¿no? De cómo vemos, porque es una de las fuentes de lo que queda en la memoria, cómo interpreté eso que viví a través de estos ojos. Entonces, a través de los ojos del transgeneracional, del proyecto sentido gestacional, o sea, a través de los ojos de mamá y a través del colectivo. Y aquí ya en autobiografía, sí es lo que, como con todo eso, más lo propio que traía, pues cómo interpreté la vida, lo que me pasó. ¿Para qué me sirve la enfermedad? Entonces, aquí, esto es lo que me encanta de esta mirada de Hammer, y es, bueno, si resolvemos el conflicto de base, el síntoma no tiene más razón de existir y de perpetuarse. Y entramos en este terreno de sanar el árbol familiar, porque si logras, no solo te vas a beneficiar tú de poder desatorar y resolver ese conflicto, no se requiere seguir perpetuando, porque como vimos en el inicio, los conflictos también los van de generación en generación, o sea, van digamos, perpetuándose en las generaciones que vienen. Entonces, poderles no heredar al menos un conflicto menos, al menos un par de conflictos resueltos para que eso no tenga que seguirse manifestando o que siga buscando soluciones, ¿no? En los que vienen. Entonces, un sentido relacionado con la emoción reprimida que se sintió en el momento del conflicto programante, ese sentido es propio de cada sujeto. Entonces, aquí es como ir a descongelar eso que quedó allá reprimido, sin voz, que quedó congelado, que quedó suspendido, que quedó en silencio. Una utilidad biológica, para eso sirve la enfermedad, porque cumple una función para el inconsciente biológico, aunque para la persona en su totalidad no lo sea, sí lo es para la biología, eso dice Hammer. Tiene una intención positiva, que es adaptarnos a una nueva situación para poder sobrevivir. Y aquí es increíble poder considerar cómo enfermedades autoinmunes pueden ser una manera de supervivencia, ¿no? O sea, que el cuerpo logre adaptarse e incluso a través de haber generado una enfermedad autoinmune. Entonces, es poder, vuelvo y reitero, como resignificar el sentido de esa enfermedad. No como un castigo, no como una condena, no como mala suerte, no como, sí, como una maldición, sino desde dignificar a quien experimentó la enfermedad y a la enfermedad misma. Una coherencia entre el conflicto que lo programó y el síntoma que se produce. También para eso nos sirve para poder encontrarle coherencia o conexión, sentidos, otra palabra, entre causa y efecto. La causa fue el conflicto que lo programó y el otro lo que es la sintomatología. Esto lo mencioné cuando hablé de las capas embrionarias y aquí se sintetiza como las cuatro funciones principales, digamos, que nos llevan al ser humano a vivir. O sea, ¿de qué se trata la vida en sentido biológico de un ser humano? Sobrevivir, protegerse, sentirse valioso y poderse mover y relacionarse. Entonces, aquí esto de manera muy general, pero con preguntas profundas, es ¿cómo ha sido tu experiencia en términos de supervivencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia, los eventos en tu vida, por supuesto, en el árbol, o más arriba o más abajo en el colectivo, en el tema de sentirse protegido, en el sentido sí, de tener arraigo y de sentirse protegido? ¿Cómo ha sido esa experiencia en términos de sentirse valioso y de poderse mover?
y cómo ha sido esa experiencia en términos de poderte relacionar. Entonces, dicho de otra manera, una vida plena desde esta mirada biológica, desde esta mirada de ser humano, emocional, mental, también con todos los otros demás cuerpos, consiste en esto, en tener los elementos básicos de supervivencia, o sea, tener el sentido de supervivencia, la necesidad de todo lo que, digamos, le provee para sobrevivir satisfecho, sentirse protegido, sentirse valioso y con libertad, o sea, de poderse mover, no encadenado, y de poder relacionarse, de poder socializar, de poder relacionarse consigo mismo y con el otro. Entonces, el cuerpo puede expresar el conflicto, o sea, repetir alguna emoción, pensamiento en el cuerpo, o ayuda a resolverlo y a reparar con esa modificación. Por eso, puede querer decir una cosa, y es aquí el tema, por allá mencionamos el tema como de estar metida en dos fuerzas, como en dos fuerzas opuestas, que eso puede ser en sí mismo un conflicto. Y es en qué se podrían resumir de manera como muy simplista, es quiero y no puedo. Entonces, ¿en qué situaciones quisiste y no pudiste? O sea, el mandato familiar era más poderoso que tu deseo. O no había esas posibilidades, no había recursos, tú querías, pero no había cómo, no podías. Quiero y no debo. Nuevamente, están todos estos mandatos, ese impulso de vida que te lleva, pero no debes. Entonces aquí entra todo un tema de creencias religiosas, las mujeres no pueden, no deben, está ahí. Y eso es fuente de un gran, gran conflicto. O sea, de esas dos fuerzas, ¿no? Debo y no quiero. Nuevamente, aquí el mandato se hace evidente y es lo obligatorio, tengo que, etcétera. Entonces, esto de debo y no quiero, situaciones en tu vida donde no querías, pero ni modo, había un deber y lo hiciste así no queriendo. Eso, esas experiencias, esas tres posibilidades generaron conflicto. O sea, ya fueron en sí mismas un conflicto en tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veremos ya en su momento, en la próxima clase, ya intentando descodificar algunos padecimientos de enfermedad, sí, a ver dónde, y esto va a ser una posible guía de decir en qué momentos se dieron estos conflictos. Me ocurre y no lo puedo evitar. Esta es otra tipología también de conflicto, y es eso que me pasa, no lo puedo evitar. Y no me gusta lo que ocurre, y no puedo hacer nada para que eso no pase. Esto puede tender a situaciones de sentirse uno. Todo esto es sentirse que no está protegido, no sentirse valioso, no se puede relacionar, sobrevivir. O sea, todo esto está conectado con esto primero, pero aquí es, no puedo evitar que me pase eso que me pasa. Los impulsos, las adicciones, todo lo que son, sí, adicciones, los TOC, trastornos obsesivos compulsivos, están dentro de ese terreno. O sea, me refiero como síntoma que representa eso, me ocurre y no lo puedo evitar.